marido de su juventud, y desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido y se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregar a las naciones y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? La alegría, el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Muy bien, y tenemos la lectura hasta aquí del capítulo 1 del libro de Joel. Hoy pasé al video de iglesia general, pasé un videito sobre las langostas, cómo avanzaban en los diferentes puntos de Argentina, y justamente casi la tuvimos en las fronteras de Uruguay y se disiparon. Pero hicieron gran daño en muchos de los departamentos de Argentina, como decía ese pequeño informe, que data del mes de abril, según nos decía una hermana. Interesante que Joel trae a colación, en este capítulo, una gran catástrofe causada justamente por la langosta en su pueblo. Pero hablemos un poquito de Joel. Joel, su nombre significa Jehová es Dios. Era un nombre muy común. Hay muchos Joel que se nombran en la Biblia, pero justamente de este Joel, el profeta quien escribe este libro, no tenemos casi datos de su biografía, de su familia y de su ascendencia o descendencia. Solo se conoce por el versículo 1 de este mismo libro que su padre se llamaba Petuel, pero no dan más datos de su biografía. En el libro tampoco nombra cosas que pudieran darnos indicio, ciertamente, de más detalles de su vida. No nombra reyes, no alude a Samaria, a Siria, a Siria o a Babilonia. Entonces también es hasta difícil ubicarlo en el tiempo, pero también se puede sacar la conclusión que es uno de los profetas que predicó ya cuando Jerusalén estaba ocupada, porque no nombra reyes y no nombra ni a Babilonia ni a Siria, que fueron potencias en aquel entonces que de gran amenaza. Podríamos decir que inclusive es un libro, un profeta post-escírico. Su mensaje se centra a los escuchas de Judá, sobre todo los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué sabemos esto? Porque él habla mucho del templo, habla mucho de Sion, habla mucho de Jerusalén y de Judá. Entonces también podemos deducir que era uno de los profetas que su oficio lo hacía alrededor del templo, o al menos en la ciudad de Jerusalén.
Esos son más o menos los datos que tenemos de la biografía de Joel. Hay un tiempo estimado de su vida y en el 800 antes de Cristo. Su mensaje visualiza en la invasión de plaga de langosta el gran día de Jehová. El gran día de Jehová es un evento escatológico futuro, pero en lo que pasa el pueblo a través de esa plaga de langosta, él como que mira más al horizonte lejano y puede visualizar lo que va a ser y lo que significa el gran día de Jehová de los ejércitos, terrible y espantoso, de oscuridad y de tiniebla, de juicio para muchos. Pero vamos un poquito más al pasaje y podemos ver que en los primeros 3 versículos nos habla justamente sobre esta plaga que sufre el pueblo. Es interesante que aquí dice que habla de plagas de langosta y nombra al menos de 4 formas diferentes a este bichito que hace desastres en lo verde, en las cosechas, en los montes, en las plantaciones en general. Pero es interesante que el versículo 2 dice: oíd anciano, oíd esto ancianos y escuchad. ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando a los líderes del pueblo, le está hablando a los religiosos, le está hablando a los más sabios, o simplemente le está hablando a aquellos que tienen avanzada edad. Y dice: escuchad todos los moradores de la tierra. También hace apertura a todos aquellos que están alrededor y están viendo estos acontecimientos realmente difíciles, como los que están pasando en el mundo de hoy. Las plagas de langosta no son ajenas a nuestras tierras, y hay muchos eventos similares grabados a través del mundo de diferentes pueblos que han sufrido esto. Pero este caso puntual era una situación local que estaba viviendo el pueblo de Israel, más específicamente Judá y Jerusalén. Y le dice: ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres, de esto contaréis a vuestros hijos, a vuestros hijos y sus hijos a la otra generación. Es algo sin precedente, es algo que tienen que seguir contando y transmitiendo, que no es algo común, que es tan grande que está fuera de lo que la capacidad humana tiende a imaginar. Es algo realmente duro lo que está pasando este pueblo. Y le dice: tienen que contarlo, tienen que pasar a sus generaciones siguientes lo que hemos acontecido, lo que hemos vivido. Y aquí empieza en el versículo 4, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Y ahí tenemos al menos 4 palabras: oruga, saltón, revoltón y langostas. Y bueno, acá han deducido muchas cosas, pero en realidad en el idioma original, en el hebreo, está hablando de sinónimos de la langosta. Ni más ni menos que eso: cortador, destructor, saltador y descortezador. Son todos sinónimos para hablar de las diferentes etapas de la langosta y cómo trozaban, comían y dejaban sin nada todas las áreas verdes. Algunos dicen que son sucesos que se van dando progresivamente o en etapas. Otros dicen que es un solo suceso que se dio y que simplemente el escritor, para realzar la crudeza, describe con tantos sinónimos cómo afecta este bicho a toda la naturaleza alrededor. Entonces entendemos que sí es algo literal, no es figurativo de un ejército, que si bien podríamos entender ya más en el capítulo 2, más adelante, cuando vayamos a ver que está hablando de eventos futuros y podría referirse
en forma figurativa a un ejército que va a avanzar y destruir todas cosas, pero en este punto podríamos decir que literalmente está hablando de la langosta y los destrozos que infligió a todo el pueblo. Versículo 5 dice, despertad borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Y acá tenemos algo muy interesante. Joel en los 3 capítulos que tiene, no nombra pecados como los otros profetas. No habla de idolatría, no habla de que han abandonado a su Dios, no habla mucho de lo que es la injusticia social que pasaba en esos tiempos, y el único pecado que nombra es la borrachera. Es como que toda la sociedad habían caído en un estado etílico. Es como si todos vivieran, sobre todo los grandes, los que gobiernan y los que dirigen, en un estado disoluto por el consumo de alcohol. Pero eso trae consecuencias. En Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, versículo 11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los encienda. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ay de los borrachos, de los hombres que tienen que liderar, que tienen que conducir con justicia y misericordia y equidad a todo el pueblo, pero pasan noches tras noches disolutos en el alcohol y dejan de mirar la obra de Dios y la obra de las manos del Señor. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y hay otros pasajes más que hablan sobre los mismos y son muy claros y muy específicos referente a esto. Dice la palabra del Señor, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Realmente son muy expresivas estas palabras referente a las personas que constantemente consumen vino y dejan de ver la obra de Dios en su vida. Y era lo que justamente Joel estaba acusando en ese momento. Hay vosotros borrachos, le dice, ya no canten más, no toquen más instrumentos, no tarareen, como dice Amós en el capítulo 6, tratando de imitar a David, pero bebiendo vino en tazones. No, es momento de llorar, es momento de gemir, a causa de qué, de que ya no van a tener ese vino, ese mosto para consumir, porque la langosta ha arrasado con todo. Por eso le dice despertad, dejar de vivir cómodo y comenzar a ver la obra de Dios. Dice, porque pueblo fuerte y innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas son muelas de león. Muchos de los comentaristas que hablan sobre este capítulo dicen que esto es una obra de arte literaria, que es excelente, cómo desarrolla y cómo compara el avanzar de las langostas con ejércitos y cómo ilustra cada una de las cosas que produce. Quizás en el español se pierde un poco lo que el idioma original
transmite. Pero aún así, habla de las langostas como que si tuvieran dientes de león, muelas de león. En el versículo 7 dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, de todo la desnudo, la dejó blanca. Le sacó absolutamente todo, no solo la hoja y el fruto, sino la corteza. No dejó nada, totalmente asolada, quedaron totalmente blancas los árboles, los troncos, las ramas, porque consumió absolutamente todo. Es un llamado fuerte a los que viven disolutos en el alcohol, ajenos a la voluntad de Dios, a la justicia y a la misericordia social. Este es el único pecado que nombra Joel. Pareciera que se habían convertido en una ciudad etílica. Y en su baquete hay arpas, vihuelas, tamboriles, flauta y vino. Y no miran la obra de Jehová. El pasaje sigue y dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Es tanto, la idea de este versículo es como aquella joven que desposada espera a su marido que vuelva de la guerra, pero nunca vuelve porque quizás murió en la guerra o en el camino de regreso. Y llora, se entristece. Le dice a los: desapareció de la casa de Jehová, versículo 9, la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Es tanta la miseria que había caído el pueblo, la pobreza, que no tenían ni siquiera para llevar adelante los oficios religiosos. No había cosas como el vino, como el trigo, como el aceite, cosas básicas que llevaban las ofrendas y eran básicas también para su mantenimiento. No había nada de eso. Todo había desaparecido. Absolutamente todo. Ahora bien, es extraño que Joel presta atención en estos detalles, en lo que es los rituales diarios del templo, como lamentándose de que no podían cumplir con tal tarea. Otros profetas eran justamente las cosas que criticaban. Y esto es lo interesante del mensaje de Joel. Otros profetas criticaban que los hombres sacrificaban, ofrecían ofrenda, pero eso no era suficiente porque eran solamente un ritual exterior. Y el Señor quería obediencia, el Señor quería justicia, el Señor quería misericordias. No querían que su devoción a Él fuera exterior, sino que fuera genuina, de corazón. Ahora bien, Joel no da echado a un costado ese tipo de concepto, pero sí entiende que le está faltando una parte importante de su vida, que es la devoción diaria a su Dios y la ofrenda necesaria que debían darle cada día a razón de la pobreza que habían caído porque la langosta había consumido todo. Por eso también decimos que posiblemente era un profeta que oficiaba en el templo, porque justamente nombra esas cosas básicas que faltan en el templo. Otros profetas oficiaban en la corte del rey y hablaban al rey y sobre el rey y sobre las decisiones del rey. Otros hablaban al pueblo, en los muros, en las plazas, en las puertas, y lo dice. Joel seguramente oficiaba en el templo. Y esto que veía, el no poder participar, el no poder que la gente tuviera para ofrecer en los rituales diarios, seguramente le hacía doler su corazón y caer en tristeza. Y decía: confundido labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hombres. Y no es para menos, dice aquí, se extinguió el gozo de los hombres. Qué cosa tan terrible, vivir el hombre que viva sin gozo. Un hombre que viva
constantemente enojado, un hombre que vive constantemente, como yo le digo a veces a los muchachos y a los chiquilines, como un gruñón. Ahora bien, ¿qué gozo iba a tener este pueblo con lo que estaban pasando? Era difícil tener gozo. Era obvio que sus corazones estuvieran acongojados, que tuvieran tristeza, que tuvieran pesar, porque todos sus bienes de sustento habían sido consumidos. Pero a veces el gozo no depende de las circunstancias que pasamos. Como decía Alejandro, mientras cantábamos algunas canciones, todos pasamos momentos muy difíciles. Inclusive hoy por hoy, el mundo actual está pasando por duras situaciones a raíz de la pandemia. En Mercedes, en esta semana se han complicado los casos de COVID y se han disparado. Y nos entra temor, nos entra preocupación, y es normal. Pero no podemos perder el gozo de vivir en las manos del Señor. Y este pueblo estaba dejando de ver a Dios y solamente estaba viendo la problemática. Y dice, se extinguió el gozo de los hombres. ¿De qué depende de que el gozo se pierda? ¿O por qué se pierde el gozo? Vamos al libro de Juan, capítulo 15, lo tienen en pantalla. Juan capítulo 15, el título del capítulo dice, Jesús es la vid verdadera, habla sobre él como la vid y nosotros los pámpanos, pero llegamos al versículo 11, vamos más bien a leer el 10 y 11, y dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es lo siguiente. Ahí va. Es lo siguiente. Dice, si mi obediencia al Padre ha sido siempre mi gozo, la causa de mi gozo, la prevalencia de mi gozo, los creyentes obedientes experimentarán el mismo gozo que el Señor experimentó, dice John MacArthur. Quiere decir esto, que el gozo del cristiano depende en gran parte de la obediencia. Un hombre obediente a Dios, una mujer obediente a Dios, un joven obediente a Dios, seguramente va a tener gozo en su corazón. Jesús así lo dijo, yo obedezco a mi Padre y me gozo en eso. Ustedes deben ser obedientes para que mi gozo sea cumplido en ustedes. Filipenses 4:4 dice, regocijaos siempre, regocijaos en el Señor siempre. Es como una orden, es como estar en un constante, no es estar en un éxtasis y pensar que todo en la vida es alegría, son cosas diferentes. Podemos tener momentos de alegría, de felicidad, de risa, pero el gozo es algo permanente que produce el Espíritu Santo y que nace en Dios y en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y que no depende de las circunstancias, sino depende de la mirada que yo tengo a Jesús y de mi obediencia que tengo a Jesús mi Señor. Estad siempre gozoso, dice 1 Tesalonicenses 5:16. No podemos ser gruñones, no podemos estar quejándonos por todo el tiempo. No importa si las cosas están caras, si hay que pagar los impuestos y si han subido porque el gobierno así lo dispuso. No podemos gruñir todo el día. No podemos gruñir porque quizás los protocolos de sanidad por la pandemia no son como nosotros quisiéramos. Hay que ajustarse, hay que ser obediente, hay que colaborar con la ciudad, pero no
podemos gruñir todo el tiempo. Debemos demostrar que tenemos una actitud diferente, una postura que va más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? Porque nuestros ojos apuntan y miran al Señor Jesús. Y es ahí donde nace nuestro gozo. En Hechos capítulo 8, versículo 39, cuando el eunuco, después de haberse bautizado, dice que el Espíritu Santo toma a Felipe, lo arrebató, para usar la palabra concreta que dice aquí, cuando subieron del agua, el Espíritu Santo, o el Espíritu del Señor, como dice aquí, arrebató a Felipe y se lo llevó. Y el eunuco, que recién se había bautizado, no le vio más, pero dice que siguió gozoso su camino. El gozo está en conocer a Jesús, en primer lugar como tu Señor y Salvador. Pero el gozo está también en conocer constantemente al Señor. Cada día que tú dedicas tiempo a conocer la palabra, a conocer cómo es Dios, a mirarte en el espejo de la palabra, te llenas de gozo. Jeremías 15:16 dice, fue encontrada tu palabra, fue hallada tu palabra, y la tomé, y la comí. Y dice, y tu palabra fue por gozo y alegría en mi corazón. No podemos estar gozosos en este mundo si consumimos todo lo que nos ofrece y no consumimos nada de la palabra de Dios. Es importante que tengamos un equilibrio. Tiene que haber más de Dios en nuestra mente, más de Dios en nuestro corazón, que lo que puede entrar del mundo. Lo del mundo hay que sacarlo y a incluir en nuestra vida lo que es de Dios. ¿Y cómo hacemos? Como dice Jeremías, tu palabra fue por gozo y alegría a mi corazón. Un gozo en la oración. Y hay un montón de pasajes que hablan de ello. Gozos en la oración. Gozos en las tribulaciones según Santiago. Gozo en el sufrimiento, Hechos 5:41. Gozo en el servicio, 2 Corintios 1:24. En cada una de esas cosas debe haber gozo. Es difícil que haya gozo en la tribulación, pero debe haber. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, dice Romanos 8:28. Gozo en la oración cuando nos ocupamos y preocupamos por orar en los hermanos. Oraciones contestadas nos traen gozo. Pero aún, a veces cuando no se contesta la oración, el gozo nos trae el hecho de saber que dependemos de Dios para todo. Gozo en el servicio, no la crítica, no el decir o a veces evaluar el trabajo de otro hermano, sino hacer con nuestras manos, hacer con nuestro dinero, hacer con nuestro tiempo a fin de que la verdad sea proclamada y que nuestros hermanos o los que están cerca de nosotros sean bendecidos con nuestra tarea, con nuestro servicio, con nuestra dedicación. Dice la palabra del Señor, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios en todo lo que hacemos. Y en eso tenemos que confiar. Muchas veces cuando no servimos y tenemos nuestras manos quietas, pasa lo siguiente. Dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Muchas veces nos convertimos en hermanos gruñones, en hermanos con el rostro fruncido. Aún vamos a la iglesia, a nuestras congregaciones, y nos falta ese gozo, esa alegría, ese contagio del Espíritu Santo para con otros. ¿Pero por qué? Porque hemos pasado una semana lejos del Señor, porque hemos estado lejos de su palabra, lejos de la oración, porque hemos estado preocupados más por cosas
pasajeras que por cosas que realmente son eternas. El otro día hablábamos con algunos hermanos sobre a veces la preocupación de ir teniendo y avanzando en cosas materiales. A veces tenemos un autito, tenemos una moto, tenemos una bicicleta y no nos conformamos, siempre queremos más. Si pusimos una cerámica, ahora queremos una cerámica más grande, queremos un porcelanato. Y siempre estamos ocupándonos en cosas que nos afligen. Y está bien el querer avanzar en ese aspecto y que nuestra familia esté cómoda. Pero no deben ser nuestra principal fuente de preocupación. Debemos aprender a descansar en el Señor y gozarnos en Él. Franco me compartía el otro día un versículo que hablaba del afán, las palabras del Señor Jesucristo. Dice, así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y a veces el afanarnos demasiado por cosas que tenemos por delante, cuando no hemos terminado aún el día, nos trae preocupación y nos quitan el gozo. En mi trabajo siempre tengo que entregarle mercadería a los repartidores a primera hora de la mañana. Y a veces caen en la tardecita y me preguntan, Paul, ¿cuánto tengo para mañana? Y yo le digo, bueno, lo de mañana es mañana. Hoy cerrá el día, andá a descansar, pasá con tu familia, porque ya has trabajado. Mañana será otro día. Pero así nos pasa a nosotros, y aún con las actividades propias de la iglesia, nos sobrepreocupamos de cómo vamos a hacer, de cuánto vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, cuando en realidad deberíamos terminar cada etapa, cumplir con cada tarea, planificar y descansar en el Señor. Juan 16:22 dice, el gozo no depende de las circunstancias, sino de nuestra mirada a Cristo y de nuestra obediencia. Dice, la gloria que me diste yo le he dado para que sean uno. Perdón, estoy leyendo mal. También vosotros ahora tenéis tristeza, dice el Señor Jesús a los discípulos, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Habacuc, recién cantábamos una canción hermosa, esa paz que siento en mi alma. Y Habacuc dice, aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto es bien claro, el gozo del profeta no está en las circunstancias, porque si fuera por las circunstancias, estaría como los sacerdotes, como el pueblo de Judá, sumido en tristeza y sin gozo. El gozo del profeta está en mirar a Dios, que en Él está la salvación y en nadie más. El gozo es un fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. O sea que para estar gozoso tenemos que darle lugar al que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, porque el gozo es fruto del Espíritu. Aprendimos mucho de cómo tener gozo y cómo evitar no tenerlo. Pero sobre todas las cosas nosotros tenemos que aprender que a pesar de las circunstancias, aunque la langosta se haya comido todo, aunque parezca que no tengamos para el sustento, aunque parezca que no tengamos ni el tiempo ni el lugar para comenzar los rituales, como sufría Joel. No había lugar, no había que ofrecer en el templo, no podían ir. Y el pueblo estaba sin gozo. Es muy parecido a lo que vivimos nosotros. No podemos juntarnos toda la iglesia en un lugar porque nos estamos exponiendo a la pandemia. Algunas veces tenemos que cortar y vernos a través de una pantalla para no exponernos a ser contagiados.
Pero eso no nos puede quitar el gozo. Eso no nos puede quitar la mirada en Jesús. Porque vimos y aprendimos que el gozo que disfrutaba y la plenitud de gozo que tenía Jesús era obedecer a su Padre. Y la plenitud de gozo en la cual nosotros podemos disfrutar es el obedecer a nuestro Padre y no mirar las circunstancias pasajeras. Muy bien, y con esto llegamos al versículo 15 de Joel, que no lo vamos a ver porque el tiempo ya se ha pasado, pero ahí retomaremos en la siguiente charla. Dice, ay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y aquí tenemos la consulta. En la próxima vamos a ver qué es el día de Jehová, cuándo será el día de Jehová, qué diferencia hay con el día de Cristo, el Señor, qué diferencia hay con el día del hombre, si está hablando de un día puntual o está hablando de una etapa en el tiempo. Todo eso vamos a verlo en la próxima. Y nos quedamos con eso. Que el Señor les bendiga mucho y acuérdense que no permitan que el gozo se extinga de ustedes, sino realmente disfruten a pleno de la presencia del Señor en sus vidas a diario.